pero mientras Ángel ingresa al estrado, enciende su audio, su video y pone su presentación, me da señales de vida y yo empiezo a hablar sobre su resumen y su reseña. Hola, ¿cómo estás, Paul? Muy bien, estamos aquí ya llegando al final, no puedo creer que ya estamos todo el día aquí, se me fue bastante rápido porque las charlas todas han estado muy entretenidas. Entonces, para no darle tanto preámbulo, porque si ya nos estamos comiendo el tiempo de tu presentación, pues voy a leer tu resumen. Estamos aquí con Ángel Herrera Amares, también conocido como Auricularium en el bajo mundo de la biozona, como él suele decir. Y hoy nos hablará sobre Dime con quién andas y te diré cómo te parasitas. Ecología de enfermedades desde la frontera norte de México. La ecología de enfermedades no se trata únicamente de la detección de un patógeno en un conjunto de hospederos en un momento y tiempo determinados. Esta ciencia se encarga de estudiar cómo interactúan los animales silvestres, sus parásitos y sus patógenos en un área determinada, y cómo a su vez esta comunidad interactúa con el medio ambiente que la rodea. Asimismo, estudia el papel del humano para moldear de manera positiva o negativa estas interacciones. En esta charla nos contará de un caso en especial en la frontera norte de México, específicamente en los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua. Nos platicará cómo estudian la dinámica de la transmisión de dos bacterias de importancia de salud pública, Bartonella y Rickettsia, en la comunidad de roedores y carnívoros y sus ectoparásitos, piojos, pulgas, garrapatas y ácaros. Han detectado especies de Bartonella de importancia en salud pública, específicamente en zorrillos y en roedores. Para el caso de Rickettsia, los carnívoros como coyotes y perros domésticos juegan un papel importante. Para los ácaros y pulgas, han encontrado que los roedores terrestres son más propensos a infectarse y que al aumentar la presión antropogénica, la cantidad de ácaros disminuye, pero la de pulgas aumenta. Eso, sin lugar a dudas, es un factor de riesgo para adquirir una infección, ya que las pulgas buscan nuevos hospederos para regular sus propias poblaciones y al no tener roedores disponibles pueden brincar a los humanos que estén cerca del suelo, que es su hábitat. Al tratarse de una zona de tránsito de personas migrantes cerca a Estados Unidos, el estudio de este sistema es sumamente importante. Aún quedan preguntas por resolver, las cuales indudablemente serán resueltas más adelante a la luz de la ecología de las enfermedades. Auriculario es biólogo maestro y doctor en ciencias por la UNAM. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias, donde ha impartido las materias de parasitología general, ecología de parásitos, introducción a la acarología sistemática y fundamentos de biología comparada. Le gustan los parásitos, especialmente los ácaros asociados con roedores, murciélagos y aves. Es asesor de tesis de licenciatura de la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es autor y coautor de diversos artículos científicos y le gusta mucho la divulgación científica y por eso es parte de la biozona. Su alias aquí es Auricularium, como ya mencioné, que viene del nombre de una garrapata que le quitó el sueño en la maestría. Y parece ser que lo que no te mata te da un nombre de usuario en redes sociales. Así Bienvenido, es. Auricularium, te dejo el estrado. Muchas gracias. La verdad es que sí, esa garrapata todavía me sigue causando pesadillas en las noches. Pero bueno, esa será para otra historia. Bueno, les voy a empezar ahora sí bien a compartir mi pantalla para hablarles sobre este tema, que es la ecología de las enfermedades. Es algo que he estado trabajando los últimos años porque es parte de mi proyecto doctoral, eh, que está pues próximo a concluir, espero, ahora sí. Entonces, voy a empezar presentando mi pantalla y les voy a estar hablando pues de este tema. Entonces, les voy a hablar un poquito acerca de cuál es el contenido de la presentación. Les voy a hablar sobre los roedores, ¿no? Estos ratones que son el tema del que hoy les voy a hablar. Las enfermedades donde los roedores juegan un papel importante. ¿Qué es la ecología de enfermedades? Para hablar un poco más a detalle. Y las experiencias que adquirí durante el doctorado desde el norte de México. Primero quiero hablarles un poco acerca de los roedores. Yo sé que cuando pensamos en roedores, ahí me incluyo yo, lo primero que pensamos es un animal que está en un lugar con mucha gente, en lugares sucios, ¿no? Y que de pronto están corriendo. De hecho, ayer en el camión, antes de subirnos, vimos correr una rata gigante.
porque pues es la diversidad que solemos pensar en las grandes ciudades, ¿no? Que yo estoy ahorita en Ciudad de México. Sin embargo, déjenme les cuento que los roedores son el grupo de mamíferos más diverso que hay dentro de los mamíferos. Tan solo en el mundo se estima que hay alrededor de 2.592 especies y para México se conocen 243. Es decir, albergamos aproximadamente el 10% de las especies de roedores del mundo, por lo cual, pues, ¿verdad? México es un país mega diverso. Los roedores, además de asustar gente y de pronto sacarnos algún sustito además, pues cumplen un montón de roles ecológicos en los ecosistemas. Por ejemplo, en los bosques, ¿no? En los bosques donde están generalmente, pues cuando comen los frutos de algunas plantas o están consumiéndolas, pues cuando hacen popó, pues generalmente van y la depositan en el bosque y ayudan pues a la regeneración de la vegetación. Otro ejemplo de los roedores como prestadores de servicios ecosistémicos son los castores. Los castores son en realidad roedores muy, muy grandes, aunque mucha gente no los considera o no los ve así. Los castores, ustedes saben bien, generalmente hacen diques, presas que desvían el curso del agua y de hecho se les conoce como los ingenieros ecosistémicos, ¿no? Entonces, en realidad, son este grupo de roedores muy grandes que se llaman listicomorfos y que tienen y prestan estos servicios a los humanos. Además de ello, algunos roedores los hemos utilizado como animales de compañía, ¿no? Los hámsters, por ejemplo, los cuyos, las chinchillas, todos ellos son roedores y los utilizamos muchas veces como mascotas. Y en el ámbito científico, pues son en realidad muchas veces modelos de experimentación, ¿no? Por ejemplo, la rata blanca, la rata de laboratorio, la típica, es también un roedor, aunque a veces se nos olvida bastante. Y otro servicio que proveen y que no ha sido muy estudiado es su uso como alimento. Ajá, los roedores también pueden funcionar como una fuente de alimentación para algunas regiones o algunos grupos humanos en particular. Y este estudio a mí me gusta muchísimo por el título, se llama Ratatouille, ¿no? Porque habla sobre consumo de roedores a lo largo del mundo, ¿no? Y ahí hablan un poco sobre su relación con algunas enfermedades, porque pues obviamente el consumo de carne de roedor contribuye a aumentar el riesgo de infección. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ello. Eh, por lo que son más conocidos los roedores son porque son reservorios de microorganismos de importancia en salud pública, ¿no? Principalmente virus y principalmente bacterias. Ahora bien, los roedores a los que estamos habituados, la gente que vivimos en las ciudades, pues generalmente son a los roedores peridomésticos. Estos roedores que viven alrededor de las casas o que viven dentro de las casas muchas veces, que son el Mus musculus, ¿no? El ratoncito común, la rata, ¿no? Ratus ratus, Ratus novergicus, que son estas ratotas grandotas, pero hay otros ratones que juegan un papel importante en esta dinámica, ¿no? Ahorita que les hablaba de la alimentación, en México hay sitios donde se alimentan de carne de roedor, que serían las ratas del género Neotoma, como el de esta fotografía. Obviamente, y afortunadamente, las Neotoma no son buenos reservorios, vamos a ver eso término, no son tan buenos reservorios muchas veces, y pues no hay muchos casos de enfermedades como en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces no satanicemos tampoco el consumo de la carne de roedor, porque pues, en algunas regiones forma parte de sus culturas, de la parte cultural, ¿no? Entonces, pues estos roedores son como generalmente los conocemos, desafortunadamente, y hay un tipo de enfermedades que es la que me gustaría platicarles el día de hoy, que son las enfermedades transmitidas por vectores. Ajá. Estas enfermedades se caracterizan porque los microbios son transmitidos por un insecto o por un arácnido, puede ser, por ejemplo, una garrapata o un ácaro, que lo que hacen es funcionar como un vehículo, ajá, que facilite el transporte de un lado a otro. Entonces, es como si las bacterias y los virus se subieran a los taxis, ¿no? Y les permitieran llegar un poquito más rápido. Ya vimos, ¿no? Otro término que eran reservorios, es decir, que los ratones puedan funcionar como un albergue de estos microorganismos donde encuentran
alimento, las condiciones necesarias para su reproducción, ¿no? Ahí se reproducen, se mantiene una población estable y los vectores son los que se encargan de poderlos movilizar de un huésped a otro. Ujú. Ahora bien, dentro de la ecología de enfermedades tenemos varias que son transmitidas por vector. La mayoría de ellas son estudiadas en mosquitos. Un gran número de trabajos se han hecho con mosquitos porque los mosquitos transmiten una variedad enorme de enfermedades muchas veces. Las garrapatas se llevarían el segundo lugar, pero hay otros grupos de vectores como las pulgas, los piojos y los ácaros que no han sido tan estudiadas y que muchos de estos grupos las encontramos dentro, más bien sobre los roedores. El ejemplo clásico es una de las primeras pandemias que se ha registrado en la historia humana y es la peste bubónica. La peste bubónica es generada por una bacteria es de la especie Yersinia pestis, es transmitida a través de pulgas y tiene un sistema de transmisión bastante peculiar. La pulga pica a un ratón es un reservorio, ¿no? Que está con la bacteria ahí, reproduciéndose y encontrando las condiciones necesarias. Llega la pulga, absorbe sangre y al momento de absorber la sangre, pues absorbe también la bacteria. La bacteria que entra a la pulga generalmente se queda en el principio del tracto digestivo. De hecho, esta mancha que se ve aquí, bueno, todo esto es sangre, pero esta mancha gigantesca que se ve aquí es un biofilm, una película de bacterias que ha crecido ahí y hace que la pulga, al estar bloqueada la entrada de la comida, pique muchísimo más veces al ratón. Obviamente, si no tiene comida, como nosotros nos pasa, comenzamos a ponernos nerviosos, comenzamos a ponernos ansiosos y bueno, nosotros no mordemos a nuestros compañeros, pero las pulgas sí lo hacen, entonces comienzan a picar prácticamente lo que sea en su desesperación saltan del ratón y pueden buscar a otro organismo para picar, que puede ser otro ratón o que puede ser un humano, por ejemplo. Entonces, la pulga infectada pica al humano, le transmite la bacteria y la bacteria puede llegar a colonizar órganos relacionados con las vías respiratorias y de esta manera, pues se puede transmitir ya no solamente por vector, sino a través de estos aerosoles, por ejemplo, durante los estornudos o los fluidos corporales. En realidad, este paso fue lo que causó mucha muerte en esta historia de la peste bubónica y es por ello que los médicos de la peste suelen ser asociados con este tipo de máscaras porque de esta manera evitaban la entrada directa de las bacterias, aunque ellos creían que en realidad era el aire lo que estaba transmitiendo la enfermedad y que de esta manera pues, no se enfermaran directamente. Claro que funcionó y eso les ayudó muchísimo a evitar y disminuir los casos. Ahora bien, se llama bubónica porque generalmente la bacteria llega a los nodos linfáticos, ¿no? A estas zonas que tenemos, por ejemplo, aquí, que ustedes se sienten con cuidado, van a sentir sus nodos. En estos nodos las bacterias pueden proliferar y forman estos que se llaman bubones, ajá, y generalmente se asocian en las piernas porque son los sitios donde la pulga picó generalmente. Entonces, esta es una imagen de un santo que es San Roque, cuya característica es la presencia de estos bubones en la pierna. Entonces, si van a un lugar donde todavía Yersinia pestis es prevalente y evitar cualquier cosa, pues le pueden rezar a San Roque para que no contagien, no contraigan esta enfermedad. Ahora bien, las pulgas son, los ratones les encanta, ¿no? A las pulgas, si bien hay un montón de especies asociadas, pero para el caso de los ácaros también hay muchísimos ácaros asociados más allá de los típicos que serían las garrapatas. Uh-huh. En esta imagen que diseñé hace un tiempo, ustedes pueden encontrar muchísimos grupos de ácaros y si se dan cuenta, tenemos ácaros que se alimentan completamente de sangre, algunos que se alimentan de tejidos, es decir, llegan a través de la saliva, pueden comenzar a degradar el tejido y después lo absorben como si fuera un popote. Y tenemos aquellos que se alimentan de derivados térmicos. O sea, se alimentan de nuestra grasita, bueno, de la grasita de los ratones, de algunas del pelo, por ejemplo, ¿no? Algunos derivados del pelo.
Y ahí es como su forma de alimentación, ¿no? Entonces reconocemos estos tres tipos de alimentación en los ácaros asociados con roedores. Y por lo mismo, como muchos de ellos tienen esta facilidad por absorber la sangre, inclusive los de los tejidos, cuando rompen un capilar y comienzan a absorber sangre, pues es que son un excelente modelo para el estudio de la ecología de enfermedades, que al principio Juan más les contaba que en realidad no solamente se trata de ir y detectar al patógeno, ¿no? En un tiempo y forma determinado, sino se encarga de ver cómo es que ocurre la interacción entre los reservorios, que ya ustedes saben que es un reservorio, y entre los vectores que también ya les presenté, ¿no? En este caso, en nuestro sistema trabajamos con pulgas, piojos, perdón, pulgas, garrapatas y ácaros, y un tercer componente que serían las bacterias, ¿no? Específicamente del género Rickettsia y del género Bartonella, y ahorita vamos a ver por qué. Pero la ecología de enfermedades no se queda solamente ahí. Nosotros, además de ello, vemos el estudio a una escala más amplia, a una escala de región. Entonces vemos cómo es que a lo mejor la antropización, el surgimiento de una barrera está afectando la transmisión de estas bacterias y la interacción entre los roedores, reservorios, entre los no reservorios y entre los distintos tipos de artrópodos que están en el sistema. Ajá. Para ello, la verdad es que el norte de México es una excelente alternativa, fue una excelente alternativa. En este trabajo de uno de mis compañeros, del doctor Hugo Mendoza, él lo que trabajó fue hacer un índice de antropización. O sea, él fue al campo, midió cantidad lumínica en ciertas zonas, el número de la vegetación, los decibeles, o sea, metió muchísimas variables y estudió a los ratones solamente, ¿no? Entonces él encontró que entre más aumentaba esta antropización, o sea, entre más pasábamos de una zona con vegetación nativa a una zona completamente urbana, pues aumentaban también los ratones que eran considerados reservorios en la literatura de algunas enfermedades. Y al revés, la abundancia disminuía de estos roedores cuando la antropización aumentaba a los ratones que no eran reservorios o que no se habían reportado como reservorios de microorganismos de importancia en salud pública. Entonces, aunque él solamente trabajó con los roedores, pues nuestra pregunta era si este patrón se iba a recuperar o no con los ectoparásitos. Entonces, para ello, se tenía previo conocimiento en el norte de México la detección de algunas bacterias de importancia en salud pública, entre ellas también Yersinia pestis, que se buscó en Chihuahua, en los perritos de las praderas. Afortunadamente salieron negativas las muestras, bueno, un spoiler, y se hizo la detección de otras bacterias que son transmitidas por vector, como las rickettsias y la bartonella. Entonces ya teníamos como algo previo para poder llegar y empezar a trabajar desde este enfoque. Nosotros trabajamos en tres estados del norte, que fueron Baja California, Sonora y Chihuahua. Para quienes no han ido al norte, esta es una imagen, este es un video. Estábamos muy cerca de la frontera. Esto que se alcanza a ver aquí es un Zeppelin que tienen nuestros grandes amigos los gringos para evitar el tráfico, el tránsito ilegal hacia sus fronteras. Entonces estábamos muy, 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 muy cerquita, ¿no? Por eso también la importancia del trabajo. Lo que hicimos allá fue primero pues atrapar a los ratones. ¿Y cómo atrapan a los ratones? Pues lo hacemos a través de estas trampas que se llaman tipo Sherman. Las trampas tienen una puertita en la cual el ratón entra, pisa un escaloncito y la trampa se cierra. Y entonces ya lo podemos sacar y revisar. Le ponemos un cebo que le ayude al ratón a decir, ah, bueno, pues no sé qué es esta caja, pero me interesa lo que está adentro, que generalmente es vainilla y esencia, perdón, esencia de vainilla y avena. Ponemos un poquito para que entre. Y la manera en la que las pusimos fue que cada una de estas trampitas, aquí hay una fotografía de ellas, las separábamos cada 10 metros y poníamos 7 trampas de un lado y 7 del otro formando un cuadrado, o sea, un cuadrante. Y poníamos 4 cuadrantes, es decir,
conjuntos de 49 trampas, cada una de ellas separada por 500 metros durante 3 noches consecutivas. Ajá. ¿Qué era lo que hacíamos? Cuando ya salía el ratón, pues lo que uno hace es sacarlo con mucho cuidado a través de una bolsa y hacíamos el cepillado sobre una capa fina de alcohol o de agua, de tal manera que los ectoparásitos caigan en esa sustancia y sea un poco más fácil recuperarlos sin que se estén escapando, porque las pulgas ah, brincan un montón. Entonces, este es un video de un ratón, esto no es en el norte, esto es en Chamela, Jalisco, en una de las clases que imparto. El ratón, si lo ven todo desguanzado, es porque en realidad estaba anestesiado. Ahí sí pudimos anestesiar a los ratones, en el norte no, porque hacía muchísimo calor y se evaporaban, entonces no nos estaba saliendo nada barato, entonces decidimos nada más cepillarlos sin anestesiar. Entonces, estas imágenes también son ahí de Chamela, Jalisco. Vean, por favor, en el video que hay un montón de ácaros, todos esos son ácaros caminando en el agua. Entonces, eso nos facilita porque no se escapan, se quedan ahí nadando un rato y rápidamente, entre otras dos personas, podemos con pinceles finos meter a los ácaros, pulgas, piojos, garrapatas, todo lo que salga en un solo tubo que va a corresponder a un individuo de ratón y los vamos a etiquetar con un código consecutivo y ese código está asociado pues a todos los datos del ratón. Posteriormente en el laboratorio hacíamos la separación de las pulgas, garrapatas y ácaros bajo el microscopio estereoscópico y nos dedicábamos a montar pulgas y ácaros, ¿no? Cuando yo les cuento a mi familia o les cuento a mis amigos que no son biólogos, que estoy montando pulgas o ácaros, creo que lo primero que se imaginan es esto. A mí arriba de una pulga gigante, pero ojalá me viera así de regio. La realidad es que lo que hacemos es hacer preparaciones en portaobjetos, hacemos todo un procedimiento para lavar por dentro a las pulgas y a los ácaros y las montamos en líquido para poderlas estudiar bajo un microscopio óptico utilizando claves especializadas. Ahora bien, en el norte nos dimos cuenta que había sitios que llamábamos conservados porque tenían vegetación antigua, el sitio intermedio, que a lo mejor ya se veía un poco más degradado, y el sitio perturbado, que era prácticamente la ciudad. El problema que teníamos con todo eso es que eran cuestiones muy subjetivas, porque a veces llegábamos a lugares donde decían que a lo mejor el sitio era conservado y resulta que no lo era, ¿no? Que en realidad estaba más perturbado y eso nos causó pues un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Trabajar con imágenes satelitales y a través de las imágenes satelitales construir un índice de antropización muy similar al del doctor Hugo Mendoza, pero nosotros lo hicimos un poco más sencillo porque pues nosotros ya sabíamos que en realidad dependen de los roedores y para ello pues metimos otras variables. Ajá. Creamos el índice de 0 a 1, 0 sitios completamente perturbados, no, completamente sanos o prístinos, y 1, los que eran completamente antropizados, o sea, ya prácticamente pues una ciudad. Posteriormente comenzamos a evaluar si, por eso se llama la charla, dime con quién andas y te diré cómo te parasitas, porque nos dábamos cuenta que muchos roedores terrestres tenían muchos más ácaros que aquellos que vivían y subían y bajaban en la vegetación. Entonces comenzamos también a meter esos datos en una matriz a través de algunos trabajos publicados y posteriormente con R, que hoy en día todo el mundo tiene que aprender inglés y a programar en R. Corrimos esto que se llaman modelos lineales generalizados para saber si realmente el hábitat o la antropización o las propias especies de ratones estaban explicando la abundancia de ciertos grupos de ácaros. Ajá. Entonces, para ello, déjenme les cuento que en realidad capturamos cerca de 1,134 roedores pertenecientes a 37 familias, a 37 especies, perdón, de 4 familias. Este es un ardillón de tierra de allá del norte. De estos roedores capturamos 704 ácaros, 372 pulgas y aproximadamente 101 garrapatas. De los ácaros, que es de lo que más les voy a hablar porque es mi área, encontramos dos grandes superfamilias. Bueno, encontramos más datos, pero a lo que yo me enfoqué fue a las superfamilias Dermanizoidea y Trombiculoidea. Déjenme les cuento un poco de estos nombres medio complicados.
Los dermanizoidea son ácaros que se alimentan de sangre o que se pueden alimentar de otras cosas, pero si el ratón está, van a preferir la sangre, ¿no? Por eso se llama aquí facultativo. Ellos habitan principalmente dentro de las madrigueras o el refugio de los roedores. No es que vivan encima de los ratones, sino que viven asociados a esos nidos. Y las hembras generalmente son las responsables de la dispersión. Ajá, las hembras son las que se suben al ratón para transportarse de un lugar a otro. Y lo encontramos allá, ¿no? La mayoría de los registros de los ácaros eran hembras. Por otro lado, los trombiculoidea solamente son parásitos durante el estado de desarrollo del larva, ajá, y se alimentan de tejidos degradados. Licúan, como les decía hace ratito, poquito el tejido, y entonces lo absorben con un popote que ellos crean con saliva, que se llama estilostoma, y habitan principalmente en la vegetación baja, cercano a zonas húmedas o zonas de agua. Entonces, como que ya nos estábamos dando una idea de qué era lo que explicaba la presencia de estos dos grupos. Las gráficas, como las caderas de Shakira, no mienten y nos dimos cuenta que, por ejemplo, para Dermanizoidea, la mayoría de los registros estaban sobre roedores que eran terrestres. Ajá. Y en el caso de los trombiculoidea, la mayoría eran los que eran semiarborícolas, los que están subiendo y bajando del árbol. Ajá. Los fosoriales son aquellos que viven por debajo, se hacen sus madrigueras por debajo de la tierra y vean que en realidad los datos eran menos. Yo la verdad pensé y le dije a mi tutor muy seguro que eran los fosoriales y resulta que me dijeron la vida que no. En este análisis que se llama Olmsted-Tukey, lo que hicimos fue ver cuál era la frecuencia de aparición de las especies de ratones y su abundancia. Y calculamos, bueno, lo que hace el programa es dividir, bueno, el análisis, perdón, es dividir en cuatro, un cuadrante de aquellas especies que se consideran ocasionales, aquellas que se consideran dominantes, constantes y raras. Entonces, si se dan cuenta, además de todo, las especies dominantes eran justo también las que tenían la mayor cantidad de los ácaros. Entonces, parecía que la dominancia también tenía algo que ver ahí. Aquí está. Entonces, lo que hicimos fue hacer estas gráficas, bueno, hicimos el GLM para decidir, el GLM nos dijo, ¿qué crees? Sí, los de Hermanizoidea resulta que entre mayor aumente la abundancia de roedores, pero no solo de cualquier roedor, sino de los terrestres, va a aumentar tu conteo de ácaros. Ajá. Y además, parece ser que entre más aumente la antropización, va a disminuir más tu conteo. Lo mismo para Trombiculoidea, aunque no se ve tan marcado porque la abundancia de estos ácaros no es tan grande. Ajá, en el norte de México. Y para el caso también de los trombiculoidea, o sea, en realidad, entre más aumente el ratón, no importa si se trata de ratones terrestres, fosoriales o semiarborícolas, va a aumentar, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que sí, que en realidad pues dependían más de factores externos, más allá que de la propia ecología de los roedores. Bueno, y ustedes se deben de estar preguntando, bueno, ¿y las pulgas? Bueno, las pulgas yo no las trabajo. Las trabajó mi amiguita Adriana, que espero que esté viendo esto y a quien le mando un gran saludo. Adri lo que hizo fue algo muy similar a lo que yo hice con los ácaros y encontramos algo muy padre un día que estábamos platicando y es que, por ejemplo, algunos roedores como Neotoma, que les hablé al principio, la que se comía aquí en México, presentan pulgas pero no ácaros. Entonces no sabemos si en realidad hay una interacción ahí que esté moldeando que las pulgas estén limitando la presencia de los ácaros. Se tendrían que hacer otro tipo de estudios, pero bueno, fue un dato bastante interesante y que había otros roedores como Nicomis y Dipodomis, que son las ratitas canguro, que presentaron más pulgas que ácaros. Entonces no sabemos si en realidad ahí hay algo sinergético que está ayudando, o más bien que está bloqueando un efecto antagonista, ¿no? Que la presencia de las pulgas está afectando la presencia de los ácaros, pero hay que trabajar todavía más. Eh, en cuanto a la detección, junto con Adri, este trabajo ya está publicado, se detectó Bartonella en varios roedores y la mayoría de ellos justamente son los roedores de la gráfica anterior que presentan pulgas. Entonces parece ser que las pulgas sí son el vector de la Bartonella y yo logré detectar en algunas muestras, pero parece ser que en realidad pues la detecté porque el ácaro se estaba alimentando de ella. Ajá. Bueno, ya como para finalizar,
Hay muchas preguntas que quedaron en este trabajo, obviamente, como en toda la ciencia. Hay varias cosas que todavía aclarar, pero bueno, yo quiero agradecer a la Biozona por la oportunidad, a todas las personas involucradas en este proyecto, que si me dedicara a mencionarlas no terminaríamos y no saldríamos de aquí. Pero específicamente, bueno, le quiero agradecer al maestro Roberto Márquez, que fue el que me ayudó a correr los análisis del índice de antropización, porque Adriana y yo estábamos súper perdidos y gracias a él le ayudamos muchísimo. También a la maestra, a la doctora Fabiola Ramírez, que nos abrió las puertas del laboratorio. Entonces, pues, muchas gracias por su interés. Aquí ando para cualquier pregunta, cualquier duda, todo lo que quieran saber de ácaros. No sé si lo puedo responder, pero lo puedo intentar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por tu interesante charla, Auriculario. No nos queda demasiado tiempo para preguntas, pero si por ahí tenemos alguna, podemos atacarla. A ver, ¿dónde está el chat? Y mientras alguien hace una pregunta, por aquí tenemos, me sorprendió la gráfica que ponías con el número de enfermedades. No sé si nos puedes presentar otra vez esa gráfica porque había el número de miles. Si me puedes explicar esa gráfica. Pues déjame ver. Es esta. Sí, esa. En esta gráfica en realidad son los registros eran artículos publicados que incluyeran la palabra enfermedad más mosquito, por ejemplo. Entonces o sea, se ve, por ejemplo, un interés o un aumento a través de los años 2000, 2009, en el caso de los mosquitos, que aumentó considerablemente, pero en el caso de los ácaros, pulgas y piojos, o sea, siempre se mantiene como muy, muy bajo, ¿no? Entonces es como para resaltar este sesgo que existe en la ecología de las enfermedades transmitidas por vector. Ah, ok, perfecto. Sí, había entendido mal. Decía como que, como 14.000 enfermedades transmitidas por mosquito. No, Dije no, que no. no sabía que existían tantas enfermedades. Pues hay Otra, varias, ¿eh? sí, pero otra pregunta que me surgió es, ¿qué haces con los roedores una vez que ya los muestreas, los cepillas y ya los liberas, los sacrificas? Para este trabajo en específico del norte no se sacrificaron, salvo algunos que murieron durante el manejo, porque eso también llega a pasar. Se tomaron la biopsia de los órganos y se preparan. Generalmente cuando salimos al campo, si tienes que sacrificar, eso es algo que hacemos mucho en el grupo de trabajo. Si tienes que salir y tienes que sacrificar, el ejemplar se tiene que aprovechar. Para empezar, se tiene que hacer una recolecta con los permisos de colecta correspondientes. Ajá. Pero si ya vas a ir y a lo mejor lo tienes que sacrificar para obtener una muestra buena de ectoparásitos, pues lo que hacemos desde hace muchos años con el grupo de trabajo es que salgan al campo personas dedicadas a la mastocitología, personas dedicadas a la endoparasitología y nosotros con ectoparásitos. Entonces el roedor, aunque se sacrifique, se usa para revisión completa de órganos para los helmintos y el cuerpo, digamos, la piel que queda, el cráneo, se deposita en la colección de mamíferos de la Facultad de Ciencias y en la colección nacional de mamíferos, y ese ejemplar pues, le va a servir a alguien más para otro tipo de trabajo. Entonces, pues se evita, ¿no? Esta parte eh, pues de hacer un sobremuestreo y también pues, de terminar con las poblaciones, ¿no? Entonces todo el muestreo se hace de manera ética. Y nada, más quiero agregar algo. La verdad es que entrar a veterinaria me abrió muchísimo el panorama porque ahora usamos también métodos de anestesia química, de anestesia local, se hace un sacrificio ético y se hace todo bajo las normas de bienestar animal. Perfecto, está genial esto porque también contigo aprendí el término este de una salud y me gusta la manera en la que integras todo y también la forma en la que haces ciencia. Y por aquí Gracias. tenía otra pregunta, pero Totoro Play nos dice que muy interesante.
y nos felicita. Gracias, Totoro Play, y gracias por haber llegado, por habernos mencionado que llegaste a través de Librerías Partenón. No sé si alguien por aquí que esté de las sesiones anteriores tenga alguna pregunta al respecto. La pregunta, ya me acordé cuál es que mencionaste que en el norte no usaste anestesia. ¿Qué cuidados tuviste que tener para evitar ser mordido? Y también, como no usaste alcohol y usaste agua, ¿hubieron pulgas, que el laboratorio quedó lleno de pulgas y garrapatas o sí fue bastante fácil de controlar que no ocurriera esto? En el caso del norte, o sea, siempre se utilizan medidas de bioseguridad, guantes de carnaza, guantes de látex, ¿no? Para hacer la manipulación. Y trabajábamos siempre en pareja. Entonces, la verdad, mis compañeros veterinarios eran quienes hacían el manejo del ratón, mientras yo me dedicaba a cepillarlos fuertemente, porque a ellos les daba cosa que el animal se estresara de más y a mí me daba cosa que no sacaran los ectoparásitos. Entonces nos acomodamos bien para que alguien estuviera haciendo el muestreo y yo hacía el cepillado. Entonces eso facilitó muchísimo. Aunque no se usó anestesia, sí queda claro que se hizo una revisión exhaustiva de los ejemplares. Ahora bien, para la charola blanca no usamos alcohol allá porque se evaporaba muy fácil. Usamos agua en su lugar y la verdad es que tuvo un buen control, o sea, los parásitos todos se recuperaban. Como son charolas blancas, las puedes ver fácilmente moverse. Al principio, mis compañeros veterinarios pensaban que yo estaba loco y que veía basurita, pero resulta que no, que sí eran los ácaros, porque había que quedarse un momento sin mover la charola para ver el movimiento y entonces era más fácil detectarlos. Entonces sí hubo un muy buen control. En esa parte y sí se aseguró por lo menos que la mayoría de los ectoparásitos se hayan recuperado sin usar la anestesia. Ujú. Ok, y gajes del oficio, me acabo de acordar que fuera de micrófono estábamos hablando de si te llegan a picar garrapatas. ¿Nos puedes contar anécdotas que hayas tenido al respecto de esto? ¿Tuviste que vacunarte contra todas las enfermedades tropicales o cómo fue tu experiencia? Sí, pues, o sea, sí tienes que tener mucho cuidado con los roedores. La verdad es que el riesgo de mordida es un poco bajo porque para hacer, bueno, yo a todos les digo que ahora que tengo gatos, que por cierto mis gatos hicieron apariciones especiales en esta ocasión, se vuelve más fácil el manejo de los ratones, porque los ratones se mueven rápido igual que los gatos, entonces sí como que te entrenas para estar al pendiente de los movimientos o espasmos rápidos que tienen. Entonces, yo no, te decía, en el norte yo no hice el manejo, pero en la clase de parasitología, en el taller sí me tocó y es importante mantener la calma. Yo siempre cuando doy la clase les digo que se tienen que acordar que es un animal vivo. Entonces, como es animal vivo, va a intentar saltar, va a intentar moverse, entonces no hay que gritar y soltar al animal, porque eso puede ser un factor de riesgo. Lo que sí siempre hay que mantener, y eso es una invitación a todos, la parte de la orina. Los ratones llegan a transmitir una bacteria que se llama leptospira a través de la orina, entonces sí siempre hay que tener cuidado, o sea, si estás agarrando al ratón, que el ratón no te esté viendo a ti porque pues, te puede orinar encima. Pues lo ideal es siempre mantenerlo hacia afuera, que era lo que hacían mis compañeros, y yo era también más fácil poder agarrar al ratón y empezar a hacer el cepillado. Entonces, son como de esas cosas de gajes del oficio. Los ratones, siempre hay que pensar como ratón, entonces cuando vayan al campo, ya nos ha pasado que no nos cae nada. Ahora con mi compañera de parasitología, Sarita, a quien le mando un saludo, nos decía, a ver, piensen en las casas, cómo entran los ratones, pues a través de la pared, ¿no? Y siempre los vemos correr en la pared. Ah, bueno, entonces cuando vayas al bosque o a la selva, pon las trampas pegadas a una pared natural y te van a caer ejemplares. Y así pasó. Entonces son como de esos consejos y siempre manipular a los animales con respeto y no con miedo. Esto es como mi tip. Claro, pensar como
ratón. Y entonces eso me hace pensar que los geólogos no podían trabajar con roedores porque ya ves que tienen que ser la roca y lamer su objeto de estudio. Entonces sería bastante inconveniente si un geólogo empieza a trabajar con roedores. Y O si tú, nosotros lamiéramos al ratón, entonces yo no lo recomendaría. Tú, bueno, ya tienes experiencia porque has sido profesor de la UNAM, entonces tienes que hacer salidas a campo, ya has hecho otros, eh, campañas de campo, pero cuéntanos un poco cómo es la logística, porque tú tienes que planear todo el movimiento de campo, ¿no? Desde ver el financiamiento y pues hacer el presupuesto para ir a campo, ver que los estudiantes estén bien, o sea, a lo mejor seguros médicos. Me imagino que es una labor logística bastante grande. ¿Cómo la llevas y en ese sentido? Pues, bueno, para quienes nos sigan de otra parte, en el caso de la UNAM hay dos tipos de salidas al campo. Las salidas académicas, que son las de los grupos, y las salidas que son de investigación, que es cuando vas por un proyecto en específico. Entonces, planear una de investigación, la verdad es que es un poco más sencillo porque generalmente sales con gente que ya conoces o que sabes cómo es en campo, porque también la gente saca su verdadera personalidad en campo, y que ya sabes cómo trabajar de manera fluida, ¿no? En el caso de las salidas como alumno, o sea, como los alumnos, las salidas de campo de profesores, sí es muchísimo trabajo. Ahora la facultad está pidiendo muchas cosas, entre ellas, y eso me parece muy correcto, el permiso de colecta. O sea, el permiso de colecta es esencial que lo tengas si vas a tomar a un animal. O sea, si sales a campo a fotografiar, no hay ningún problema. Pero si vas a tomar al animal, lo vas a manipular, lo vas a revisar, lo vas a desparasitar, sí o sí necesitas un permiso de colecta, ¿sí? Y ese permiso de colecta es, generalmente nosotros que todavía no somos investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores, dependemos de una persona para que nos ponga en el permiso de colecta, ¿no? Entonces, tu nombre tiene que aparecer en el permiso de colecta. Ya no se estila, eso se estilaba hace muchos años, que te lo presten y tú te vas al campo. No, tu nombre tiene que aparecer ahí, porque si no aparece, estás cometiendo el delito de extracción ilegal. Entonces, tienes que buscar lugares seguros, ¿no? A donde puedas llegar, tienes que buscar las noches, hacer la logística y sí tendrías que haber ido antes a la localidad, pues para ganarle un poco al tiempo. Entonces, sí es complicado un poco la logística de las salidas al campo. Ujú. Un reto. ¿Y sientes que con el tiempo ya se va aceitando eso y cada vez más fácil o como siempre va cambiando, siempre va a ser un reto grande? No, yo creo que sí va a ser más sencillo. O sea, ahorita también porque no tengo mucha experiencia y de pronto es como, ay, te faltó este documento. Ah, tenías que traer esto. Ah, eso lo tienen que firmar los alumnos. Es como de, tengo que dar como 10 vueltas. Pero sé que más adelante con la experiencia y también la facultad ya empieza a implementar, bueno, toda la UNAM, un sistema más sencillo para muchos trámites, pues eso va a ayudar bastante. Así que tengo la esperanza de que todo funcione mejor. Ok, perfecto. Entonces, para ir cerrando, tanto la sesión como ya todo el Congreso en sí, pues hemos estado más de 7, casi 8 horas el día de hoy hablando de biología, hablando de ciencia, de geología, de agricultura. Entonces, más que nada, quisiera oír sus comentarios respecto a cómo sintieron el Congreso, cómo sintieron la participación, cómo sintieron los tiempos y su experiencia en general al participar en el Congreso. Tenemos por aquí a Ángel y Armando, entonces cualquiera de los dos que quiera empezar, quizá Ángel, que ya estás ahí con la cámara. Ay, muchas gracias. Bueno, es que había visto a Armando, pero si quieren inicio rápido. La verdad es que fueron muchos temas muy interesantes a lo largo del día. Eh, Creo que el tiempo estuvo muy bien y no sé cómo se sintieron las demás, pero siento que fue bastante fluido. Al principio pensé que iba a ser como decías tú hace rato, Juan, que iba a ser muy cansado, pero se pasó el día muy rápido, ¿no? Hubo cosas bastante interesantes de temas muy distintos y es muy enriquecedor siempre estar como aprendiendo de las demás personas.
Ujú. Perfecto. No sé si Armando por ahí está disponible para darnos ahí unas palabras de Sí, cierre. Ujú. pues de hecho para mí fue muy gratificante porque ahí había compañeros con temas que podíamos apoyar, lo que pues sí me hubiera gustado estar desde el inicio, pero estuvimos haciendo otros trabajitos de hidroponía y se nos salió de tiempo, pensamos que íbamos a terminar temprano, pero acá está lloviendo y se nos complicó, pero me parece interesante incluso el tema de Ángel. Ya tuve un tema similar no de garrapatas, pero hablamos de lo que era la chinche besucona que se encuentra aquí en estas regiones, la que provoca más de Chagas y pues cómo prever, así como el buen Ángel ya sabe que es un rompecabezas andar en el campo, andar con todo esto, trabajando con la flora y fauna para tener los muestreos que luego nos pueden decir, pues nomás te vas, pero pues, es un problema muy grave y ver que varios compañeros estamos haciendo muy buenos trabajos. También el compañero con el proyecto de ¿cómo se llama? El que me antecesoró en el Ujú. proyecto, Anthony, de los hongos. ajá, de hecho se me hace interesante también porque conocer ese tipo de especies, normalmente si hablas de un comestible, rápido, pues champiñón, teniendo en cuenta que hay un sinfín, una variedad de hongos eh, en los cuales se puede crecer la oportunidad de ingesta para el humano, debido a que como el tema de hidroponía lo hemos estado viendo, hay una gran escasez de y es muy complementario. Incluso lo que habló Ángel, nosotros lo hemos visto porque en la simbiosis que representa nuestro proyecto genera los factores perfectos para múltiples insectos y ver el proyecto del compañero, todas las enfermedades que transmiten. Aquí pues nosotros hemos tenido el acercamiento con estos tipos de parásitos, pero pues como ya él bien lo dice, ya tenemos el, la memoria muscular para trabajar en ciertos lugares. O sea, la memoria muscular, pues refiero que no estás al pendiente, pero sientes algo y rápido te mueves. O sea, ya es mecanizado el movimiento. También de cómo utilizar la difusión mediante la propuesta que dijo el compañero del que tiene su exposición. Esa yo no me la sabía incluso vamos a copiar para hacer unos volantes de nuestros proyectos. Me voy muy contento y pues la sugerencia es que no se haga cada año, que se haga cada 6 meses, ¿no? De hecho, es una buena sugerencia porque lo habíamos pensado. Por nivel de logística, pues sí, ese es un congreso que nosotros lo empezamos a planear en enero. Entonces sí se toma un tiempo, pero cada 6 meses sí podríamos considerarlo, sobre todo viendo el interés que hay sobre algunas temáticas. Por ejemplo, ahorita vimos bastante interés en la parte de hidroponía, de agricultura. Entonces quizá podríamos hacer, como este ya es muy fijo, el congreso anual y es variado, podríamos ya hacer más bien como un coloquio, algo más específico por temática, ¿no? Entonces, muchas gracias por la recomendación y por el interés. De hecho, aprovecho para recordarles que tenemos por ahí la encuesta. Entonces, si ustedes también opinan lo mismo y opinan que deberíamos hacerlo más seguido, pues depende del interés de ustedes, ¿no? Entonces, ahí en la encuesta pueden poner en comentarios que les gustaría que fuera más frecuente y pues todos los comentarios respecto a cómo mejorar el Congreso. También recuerden que este año empezamos con los patrocinadores, entonces nos interesa mucho saber su opinión respecto a cómo sintieron la integración de los patrocinadores en el Congreso, porque pues la aviación la hacemos para ustedes, entonces sus comentarios es lo que nos guían hacia qué cosas hacer y qué cosas no hacer, ¿no? Entonces muchas gracias por este comentario de que necesitamos hacer más congresos más frecuentemente. Sí, y Totoro Play dice excelentes paneles, llegué algo tarde, pero escucharé los primeros paneles más adelante. Y sí es buen comentario también porque va a quedar esta grabación en vivo va a quedar colgada, así que pueden revisarla y también nuestra... En Librería Partenón creemos que los libros tienen el poder de transformar vidas.
Desde hace 25 años nos dedicamos a acercar la lectura, la educación y el conocimiento a nuestra comunidad. La ciencia y la educación son pilares fundamentales en nuestra misión. Por eso ofrecemos una amplia selección de libros de divulgación científica, textos académicos y material educativo que inspira la curiosidad y el aprendizaje. Nuestra pasión por la lectura va más allá de vender libros. Organizamos eventos, presentaciones de autores y actividades para fomentar el amor por el conocimiento en todas las edades. Es por eso que estamos orgullosos de ser patrocinadores de la Biozona Congreso, un espacio que impulsa la divulgación científica y el pensamiento crítico. Juntos promovemos una sociedad más informada y apasionada por el saber. Te invitamos a visitarnos en Librería Partenón y ser parte de nuestra comunidad de lectores. Descubre el libro que cambiará tu forma de ver el mundo. Nos vemos en la Biozona Congreso. Almacenes Heródoto es una tienda de artículos para quienes aman la geografía y las ciencias de la Tierra. Demuestra tu pasión por estas disciplinas a través de nuestra oferta de accesorios, decoración, herramientas, juguetes, libros, revistas, mapas, minerales, papelería, oficina y ropa. Nacida en 2012, también incursiona en divulgación de las ciencias geográficas mediante el Geoespacio, un programa de voz que se transmite en Telegram y Twitter los martes y viernes. Pacha y Fiore es una tienda 100% mexicana que transforma flores naturales en joyas únicas. Cada pieza nace de un proceso artesanal, flores seleccionadas a mano, cuidadosamente secadas y encapsuladas en resina para preservar su color, forma y esencia. Así, lo efímero se convierte en eterno. Estas joyas se combinan con acero inoxidable y polargénico, creando accesorios duraderos, seguros y llenos de significado. Si buscas un regalo diferente o un detalle que conecte con tus emociones, esta colección es para ti. Conoce su trabajo, enamórate de sus diseños y lleva contigo un pedacito de naturaleza.